Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Un aparatoso accidente se registró en el marco del Festival de Marco de Rodillos en las fiestas de Bello, fiestas del Cerro Quitazón. En medio del evento, uno de los vehículos perdió el control y una curva y embistió a un grupo de espectadores. Según el reporte, unas 11 personas resultaron lesionadas por el choque del carro de rodillos que se presentó durante las fiestas de Bello. Varios de los afectados cayeron a una quebrada. Todo quedó el video. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional fin de semana a las 7 de la noche. Qué dolor, y los recientes hechos de violencia del departamento de Cauca han generado duros cuestionamientos por el actuar de la disidencia de las FARC, grupo con el que el gobierno busca negociar la paz. En Cauca, 4 policías han muerto en ataques armados atribuidos a la disidencia de las FARC este fin de semana. La situación ha generado duros cuestionamientos desde distintos sectores, debido a que este grupo busca negociar la paz con el gobierno Petro. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional fin de semana a las 7 de la noche. En Al-Norí, Antioquia, 2 soldados heridos por la explosión al paso de una patrulla del ejército. Hoy los hechos se presentaron en medio de labores de vigilancia por parte de los uniformados en zona rural del municipio. La detonación afectó a una patrulla del ejército destinada a acompañar al senador Juan Felipe Menemos, que tenía previsto el alzamiento de campaña de su candidato a la alcaldía de Anorí. Ampliación de esta noticia, nuestra emisión nacional fin de semana a las 7 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El saldo de víctimas fatales de los incendios en Hawái, los más mortíferos en más de un siglo en Estados Unidos. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Los incendios que han asolado la isla de Hawái, Estados Unidos, durante la última semana ya 93 muertos. Según las últimas cifras publicadas por las autoridades, que han alertado de que el proceso de búsqueda de fallecidos está en su etapa inicial y que lo peor está por venir. La rabia crece entre los residentes de una localidad del archipiélago estadounidense de Hawái, que fue arrasada por un devastador incendio. En medio de una crisis económica y una dosis de escepticismo, los argentinos votan en elecciones primarias para definir sus candidatos a las presidenciales de octubre. Un proceso incierto en el que los sondeos todavía no arrojan un favorito para suceder a Alberto Fernández. Los argentinos comenzaron a votar el domingo en elecciones primarias para definir sus candidatos a las presidenciales de octubre. Un proceso incierto en el que... El Papa Francisco dijo, tras una semana marcada por varios naufragios mortales, en que los migrantes muertos en el Mediterráneo son una herida abierta en nuestra humanidad. En su oración semanal del Ángelus, el Papa Francisco ofreció el domingo sus oraciones por las más de 40 personas reportadas como desaparecidas el miércoles en el naufragio de un barco que partió de un puerto de Túnez. El pontífice citó cifras de la ONU que indican que más de 2.000 migrantes han perdido la vida en el Mediterráneo desde principios de año. Otro trágico naufragio ocurrido hace unos días en el Mediterráneo. 41 personas perdieron la vida. Rezo por ellos. Y con dolor y vergüenza, debemos decir que desde principios de año han muerto en ese mar casi 2.000 hombres, mujeres y niños, tratando de llegar a Europa. Es una herida abierta en nuestra humanidad. È una piaga aperta nella nostra umanità.
Francisco, que regularmente pide un mejor trato para quienes huyen de sus hogares en busca de una mejor vida, ya había pedido esta semana no ser indiferentes ante las tragedias de quienes mueren cruzando el mar. El movimiento político Construye eligió a Cristian Zurita para reemplazar en el binomio presidencial a Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto después de salir de un evento político en Quito. El anuncio lo hizo Andrea González, candidata a la vicepresidenta por el mismo partido, a pocas horas del debate presidencial en que ante el crimen del político solo participarán 7 candidatos. El partido de Fernando Villavicencio, asesinado a tiros en Ecuador, proclamó el domingo al periodista Cristian Zurita como nuevo candidato presidencial en las elecciones del próximo 20 de agosto. La Fuerza Construye había nominado el sábado como candidata a la ambientalista Andrea González, quien completaba la fórmula de Villavicencio, pero cambió la decisión ante el temor de que las normas electorales lo invaliden. No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura. El proyecto de Fernando Villavicencio está intacto y debía luchar por él. El movimiento sostuvo que consultó al Consejo Nacional Electoral y no obtuvo respuesta. La ley permite a los partidos políticos designar a un sustituto en caso de muerte previa a la elección. Antes de que su candidatura sea calificada por el CNE, se abre una fase de impugnación. Una vez que nosotros tengamos el nombre de la persona que reemplazará al candidato, nosotros ponemos en conocimiento a las organizaciones políticas para que éstas a su vez puedan presentar y tienen derecho a objetar. Si es que no hay objeciones, el pleno del CNE es el que califica una vez que verifica cumplimiento de requisitos o de no estar inmerso en inhabilidades. La norma electoral señala que las candidaturas, una vez inscritas, son irrenunciables y que ninguna persona puede aspirar a más de una dignidad de elección popular. La muerte de Fernando no va a ser en vano. Sin Fernando no hay debate y Fernando es irreemplazable, pero no podría contar con nadie mejor que con Cristian Zurita para que sea nuestro candidato presidencial y que me acompañe en este sueño de ejecutar este plan de gobierno que está intacto junto con los sueños de Fernando. El partido había deslizado la posibilidad de que González apareciera como candidata vicepresidencial en el tarjetón y asumiera el poder en caso de victoria. Zurita develó con su amigo Villavicencio el caso de corrupción por el que fue condenado en ausencia a 8 años de cárcel el expresidente Rafael Correa.